Ese es el tema que vamos a tratar en estos estudios que vamos a iniciar. Es la conmemoración. Es bastante información porque entremezclan muchas cosas. La conmemoración también esto es referencia, o así lo llaman los testigos de Jehová, a lo que es la cena del Señor, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, el partimiento del pan sin levadura y del jugo. Ellos le llaman la conmemoración. Es algo interesante porque los testigos lo hacen una vez al año. Déjenme ponerle aquí rápidamente. Esta imagen me la envió este hermano que me pidió el estudio. Y a mí también me han dado, quizás usted se ha topado con testigos de Jehová que le han hecho la invitación a que los acompañe a esta conmemoración. Lo hacen una vez al año, el partimiento del pan y del jugo. Invitan a personas que no son testigos de Jehová, personas visitantes, personas que ellos conocen o que se topan por la calle para que los acompañen a su conmemoración anual de la muerte de Jesucristo. Este año, dice, se celebrará el 27 de marzo. Así dice esta invitación a esta conmemoración que ellos hacen del sacrificio de Cristo, que es participar del pan y del jugo. Pero lo interesante de todo esto es que si usted los acompaña, se está cortando otra vez. La señal está vuelta loca. Sube y baja y se corta de repente. Bueno, volvemos otra vez. Ya está en verde. Si usted los acompaña a la hora de que ellos participan del pan y del jugo, no participan todos. De hecho, solamente participan los ungidos o los escogidos de entre ellos. Todos los demás que son testigos de Jehová simplemente pasan el plato enfrente de ellos. Por ejemplo, si están pasando el plato del pan sin levadura y lo rechazan. Dicen, no, yo no voy a participar de él. ¿Por qué? Porque ellos les enseñan que si ellos toman de ese pan o toman de ese vino o de ese jugo y no son de los elegidos y no son de los ungidos, ellos caerían bajo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios de lo que sería participar indignamente. Entonces se harían ellos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor, de haber matado al Señor por hacerlo indignamente, dicen ellos. Entonces, en su celebración, ni aun los mismos testigos de Jehová participan del pan y del jugo. Solamente de entre los testigos, solamente los escogidos, que también ellos llaman los ungidos por el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son ellos? Ellos dicen que son los 144,000 elegidos. Si alguno no es parte o no forma parte de estos escogidos, ungidos o parte de estos 144,000, ellos no tienen derecho, aunque sean testigos de Jehová, no tienen derecho a participar del pan y del jugo. ¿Ok? Porque sería participar indignamente. Voy a dar otro tiempo porque otra vez volvió a bajar la señal. Ya va otra vez de regreso hacia arriba. Ok, ya volvió otra vez. Bien. Aquí está algunos de los escritos que ellos tienen en sus páginas en internet. Dice, ¿quiénes toman del pan y del vino? Dice, los que están incluidos en ese nuevo pacto son los que comen del pan y beben del vino durante la conmemoración. Ellos hacen referencia a que solamente Dios hizo un pacto, o el Nuevo Testamento solamente está para aquellos testigos que han sido ungidos o que son parte de los 144,000. Por lo tanto, si ellos son de los 144,000, pueden comer del pan y del jugo. No pueden hacerlo todos los cristianos, sino solo los que han sido llamados de una manera especial por Dios.
Y cuando leemos Hebreos 9:15 y Lucas 22:20, no se encuentra de esta manera especial ahí, pero ellos creen que sí aparece ahí. Estos cristianos dicen reinarán con Cristo en el cielo. ¿Por qué? Porque son parte de los 144,000, dicen ellos. La Biblia especifica, según ellos, que solo 144,000 personas tendrán ese honor de ir al cielo. Por eso, ellos son los que participan del pan y del jugo de uva. Ningún otro que no sea de los 144,000 o de los ungidos o de los seleccionados puede participar o debe participar. Y si lo hace, lo haría indignamente. Dice, a diferencia del rebaño pequeño que reinará con Cristo, o sea, el rebaño pequeño son los 144,000, la inmensa mayoría de nosotros tiene la esperanza de ser parte de una gran muchedumbre que vivirá para siempre en la tierra. Lucas 12:32 y Apocalipsis 7 del 9 al 10. Aunque los que tenemos la esperanza de vivir en la tierra no tomamos del pan y del vino, sí asistimos a la conmemoración para expresar nuestro agradecimiento por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y aquí es una gran contradicción. Si Jesús hizo el sacrificio, ¿lo hizo por un grupo específico? Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué ellos van a agradecerle porque hizo el sacrificio también por ellos? Aquí se está contradiciendo en los dos párrafos. En el párrafo de arriba dice que el sacrificio o este privilegio de participar de la cena es solamente para aquellas personas seleccionadas por las cuales Dios les dio una nueva ley y les dio una nueva promesa por los cuales Dios murió. Pero el segundo grupo de los que van a vivir en la tierra no participan de estos emblemas. Sin embargo, dicen que van a mostrarle el agradecimiento por lo que Jesús hizo por ellos. ¿Pero qué hizo Jesús por ellos? Si no fue venir a morir pagar por sus pecados, al igual que por el otro grupo. ¿De qué le van a ir a dar gracias a Jesús? Quizás ellos piensan, bueno, darle gracias de que vamos a vivir en la tierra. Pero Jesús no vino a darles promesa de que ellos iban a vivir en la tierra. Hay una contradicción aquí, para empezar, en la lectura de lo que ellos tratan de explicar. Pero ya lo iremos viendo más adelante. Solo quería mostrarles qué es lo que piensan ellos de quiénes deben de participar del pan y del jugo. ¿Quiénes participan del pan y del vino? Dicen... Déjeme regresar un poco en las diapositivas, por favor. Déjeme ver si no me brinqué alguna ahorita que estaba en la... Ok, sí estamos bien. ¿Quiénes toman el pan y del vino? En su libro Razonamiento a partir de las Escrituras, que es este librito café que tengo por aquí, también de ellos, también se los pedí a alguno de ellos, explican lo mismo. Dice, ¿quiénes participan del pan y del vino? Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, poco antes de su muerte, subraye, lo explicaremos más adelante, los 11 seguidores fieles a quienes Jesús dijo, hago un pacto con ustedes. Note, ellos están explicando que el pacto de Jesús fue específicamente con los apóstoles. Entonces, ¿para qué van y le dan gracias a los demás testigos si fue con los apóstoles? Dice, ha hecho pacto conmigo. ¿Ok? Entonces, hay un grupo especial nada más que participa o debe participar. En la página 85 de este mismo libro, la que leí era el 84, la continuación en el 85 dice, participar de un reino, Lucas 22:29. Todos ellos eran personas a quienes se les había invitado a participar con Cristo en su reino celestial, Juan 14:2 y 3. Hoy día los que participan del pan y del vino tienen que ser también personas a quien Cristo haya introducido en ese pacto para un reino. Todos los demás están fuera, inclusive mismos testigos. ¿Cuántos participan? Jesús dijo, y aquí está la mentira, porque Jesús no dijo eso. ¿Cuántos participan? Jesús dijo, ellos dicen que Jesús lo dijo. Solo un rebaño pequeño recibirá el reino celestial como recompensa. Y lo mencionan Lucas 12:32, que también lo estudiaremos más adelante. Dicen que Jesús dijo que la cantidad completa sería 144,000, según Apocalipsis 14, del 1 al 3. Eso es otro tema aparte.
los testigos son expertos en mezclar temas, en liar temas para revolver a la gente y poder sacar adelante sus falsas doctrinas. Pero bueno, no entraremos en la explicación de los 144,000, lo tocaremos superficialmente porque es otro tema para tratar a fondo y no nada más superficial como lo hacen ellos lanzándolo así. Dice, se comenzó a seleccionar a los de este grupo en el año 33, ¿verdad? Después de Cristo. Es razonable pensar, dicen ellos, que ahora solo hay una pequeña cantidad de personas que participen de los emblemas. ¿Por qué? Porque nada más son 144,000. Y si ya llevamos más de 2,000 años de que Cristo, o 2,000 años de que Cristo vino y estableció la iglesia, pues entonces quedan muy poquitos. Entonces, cuando hay estas reuniones para participar de la Cena del Señor, pues déjenme otra vez. Es lógico pensar que solamente quedan muy pocos lugares y algunas personas nada más van a participar de estos emblemas cada año. Esa es su idea. Esa es su lógica. Para su lógica que ellos dicen, es lógico pensar que solamente unos cuantos lugares queden disponibles para los 144,000 que pueden participar de la Cena del Señor. Bien. Eso es lo que ellos piensan. Esa fue la introducción a lo que ellos piensan en cuanto a la Cena del Señor. Ahora vamos a ir desglosando un poco lo que ellos enseñan o lo que ellos piensan. Primero, ¿cada cuándo ellos participan de la Cena del Señor? Dicen en sus escritos que ellos participan una sola vez al año. El día 14 del mes del calendario judío que se llama Nisan, después de la puesta del sol, porque Jesús no dijo que participaran de esto muchas veces. No dijo que muchas veces al año lo hicieran, ni tampoco dijo Jesús que lo hicieran cada semana, ni cada mes. Y luego mencionan Lucas otra vez, capítulo 22, versículo 19. Y ahora sí vamos a ir a leer qué dice Lucas, porque vamos a empezar a partir de aquí a explicar. Dice que Lucas capítulo 22, versículo 19, nos explica, dicen ellos, cuándo se debe participar de la Cena del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ok, yo entiendo que tenemos que hacer eso en memoria de Jesús, pero ¿dónde está? ¿Dónde dice en Lucas 22, 19, cada cuándo se debe participar de él? Luego iremos a la explicación que ellos dan en una de sus páginas de internet. ¿Ok? Primero a los Corintios es la segunda cita, capítulo 11, pasaje que también nosotros utilizamos cuando participamos de la Cena del Señor, versículo 26. Primero a los Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cuando dice veces, es más de una. Pero ¿dónde está que dice una vez al año? ¿Dónde aparece? En estos dos pasajes que se tiene que hacer una vez al año, en el día 14, en el mes de Nisan, ¿verdad? Cuando se celebraba la Pascua judía, y se tiene que hacer una vez por año. Bueno, ¿cuál es el razonamiento de ellos en cuanto a esto? Vamos a leerlo, de dónde sacan estas conclusiones. Dicen en una de sus páginas en internet, dice fecha y hora. El modelo que estableció Jesús, ahora dicen que Jesús estableció un modelo. Y lo que acabamos de leer es que Jesús dijo, coman de estos emblemas, ¿verdad? Participen. Pero dicen, bueno, ese es un modelo. Y nos ayuda a determinar no solo la frecuencia, sino también el día y la hora. ¿Dónde en estos pasajes dice el día y la hora? No lo dice, pero ellos lo presuponen de esta celebración. Jesús, la instituyó el 14 de Nisan del año 33 después de la puesta del sol. Otra vez, posiciones. Según el calendario lunar bíblico, Mateo 26, 18 al 20 y 26. Ahora, calendario lunar bíblico, ¿Cristo nos mandó a guiarnos por el calendario lunar bíblico? Cristo cuando se sentó a la cena del Señor les dijo, tomen en cuenta esta fecha,
este calendario lunar bíblico, cada fecha que sea 14 de Nisan se va a participar de esos emblemas. ¿Lo dijo Cristo? No. Vamos a Mateo capítulo 26, a ver si dice algo en cuanto a esto en Mateo capítulo 26 que ellos mencionan. Dicen que ahí Cristo estableció y dijo que el 14 de Nisan del año 33 a la puesta del sol. Mateo capítulo 26. Todas estas cosas son ideas añadidas al texto, quiero que usted lo note. Ellos añaden la idea al texto para hacer que el texto haga o diga lo que ellos quieren que el texto diga cuando el texto no lo dice. Mateo capítulo 26, versículos 18 al 20. Y les dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué iban a celebrar? La Pascua. No la cena del Señor. Jesús la cambió de la Pascua a su muerte, al pan representando su cuerpo y la sangre, así como los judíos representaban la Pascua judía, que era cuando aquel ángel, usted recuerda, los judíos estaban cautivos, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y vino la muerte de los primogénitos y mancharon sus dinteles con sangre para que la muerte no llegara a ese hogar y sus primogénitos se salvaran. Bueno, esa era la Pascua. Jesús tomó esta celebración judía porque aún estaba bajo la ley judía. Él no había muerto, no había entrado en vigencia la nueva ley. Y toma esta celebración judía para hacerles entender esta nueva celebración o este nuevo mandamiento que tendrían que cumplir, que es la Pascua para nosotros los cristianos hoy en día. Cristo es nuestro cordero del sacrificio. Por la sangre de Cristo es que pasamos de muerte a vida. Ya no somos muertos. Esa es nuestra Pascua. Por eso dice que iba a celebrar la Pascua, pero los cristianos hoy en día no celebramos la Pascua judía. Dice el versículo 19, perdón. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Ok? La Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. ¿Por qué? Porque era parte de la celebración de la Pascua. Los testigos están implicando que nosotros debemos seguir celebrando la Pascua de cierta manera. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Punto importante. Brincaron los versículos. Porque si se fija, vamos a seguir en la lectura desde el 21. Y mientras comían, dice el 21, ¿comían qué? ¿Qué estaban comiendo? ¿Por qué se habían juntado según Mateo 26? ¿Cuál era la intención? Celebrar la Pascua judía. Y ya la estaban comiendo, ya la estaban celebrando la Pascua judía. Cumplieron con el mandamiento de celebrar esta festividad que Dios había mandado, que era la Pascua. Ya estaban comiendo en el 21 esta Pascua. De cierto os digo que hay uno de vosotros que me va a entregar. Estaban ya comiendo la Pascua. Ya cumplieron con el mandamiento de la ley antigua. Ahora, versículo 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? 23. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, él me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, ¿qué comían? ¿Qué estaban comiendo? Otra vez vuelvo a decir, mientras comían. ¿Qué estaban comiendo? La Pascua judía. Ahora, Jesús aprovecha la Pascua judía para cambiarla y dar un mandamiento nuevo para la nueva ley. Dice, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Ya estaban comiendo la Pascua judía. Ahora cambió a una celebración nueva. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ok? Y os digo que ya no beberé de este fruto hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, Jesús cambió, ya estaba participando de la Pascua judía, tomó esa celebración, la cumplió y ahora cambia el significado y dice, ahora este es el nuevo mandamiento, ya no el antiguo mandamiento, ya no el mandamiento anterior. ¿Ok?
Deme un momentito. Deme nada más un pequeño momento y ya vuelvo. Esperar un momento. Bueno, sigue diciendo el escrito de ellos, dice, los testigos también celebramos cada año la conmemoración en esa misma fecha. Jesús no le dijo que celebraran esa misma fecha. Él cambió de nuevo, incluso hizo un nuevo mandamiento. Siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos. Dice que ellos siguen el ejemplo de los primeros cristianos. Vamos a ver si es cierto, si ellos siguen el ejemplo de los primeros cristianos. Y lo vamos a ver con pasajes bíblicos. Dice, el 14 de Nisan del año 33 cayó en viernes, pero cada año puede caer en un día de la semana diferente. Para saber qué día corresponde al 14 de Nisan, los testigos de Jehová utilizamos el método que se seguía en la época de Jesús y no el que usan los judíos en la actualidad. Otra vez, ellos quisieron escoger esa fecha. Jesús no lo mandó, Jesús no lo dijo, no dijo guarden esta fecha y háganlo como lo hacen en la Pascua judía. No. Cumplió Jesús el mandamiento judío y estableció uno nuevo. Pero vamos a ver qué hacían los primeros cristianos. Vamos a ver si los primeros cristianos seguían celebrando el partimiento del pan y del jugo de la cena del Señor solamente una vez al año. Vamos a ver qué dice la Biblia. En otra página también de ellos mismos, dice, la idea de una celebración anual para recordar un acontecimiento importante es bastante común. Entonces, ahora ya van ellos a la idea de que, bueno, muchas celebraciones las hacemos una vez por año. Por ejemplo, celebramos nuestro aniversario una vez al año, celebramos nuestra boda una vez al año, celebramos fechas importantes una vez al año. Entonces, ¿por qué no hacer de la misma manera? ¿Por qué no hacerlo de la misma manera en cuanto a la cena del Señor? Es algo importante. Hay que hacerlo una vez al año. Es lógico, ¿no? Fíjese cómo lo describen. Primero dijeron que eso lo sacaron de enseñanza de Jesús, cosa que no es así. Pero para reforzarlo un poco, entonces ahora van a la lógica humana. Dice, sirvan de muestra los aniversarios de boda o las fechas en que se conmemoran acontecimientos importantes en la historia de una nación. La celebración suele tener lugar una vez al año en el aniversario del evento. Decir que varios siglos después Cristo murió, muchos afirmaban ser cristianos y empieza otra explicación ahí revuelta. Pero bueno, dicen que entonces esta es la autorización. Una vez al año porque Jesús hizo este partimiento del pan y el jugo en la celebración judía que se llamaba la Pascua y entonces ellos también tienen que hacerlo así. Que Jesús lo hizo ahí, aun cuando Jesús no dijo que guardaran ese día. Luego dicen que Jesús lo hizo una vez al año porque la Pascua judía es una vez al año, entonces hay que hacerlo así. Porque así se hacen también los aniversarios, las bodas y todos esos acontecimientos. Y usted dirá, si usted no sabe Biblia, dirá, me parece lógico. Pues sí, sí es cierto. Celebramos nuestro cumpleaños una vez al año, celebramos nuestro aniversario de bodas una vez al año. Pues sí, tiene lógica, tiene lógica. Bueno, una cosa es que tenga lógica y otra cosa es que sea lo que Dios mandó. Son dos cosas diferentes. Bien, vamos entonces. Ellos dicen, Jesús no dijo muchas veces al año, ni tampoco dijo cada semana, ni tampoco dijo cada mes, ni tampoco dijo todos los días. Entonces también agreguemos a su idea. Con esa misma lógica, razonemos como ellos razonan y hagámosles esa pregunta. Entonces Jesús tampoco dijo que una vez al año, en el día 14 de Nisan al atardecer. ¿Jesús no lo dijo? Ellos lo presuponen, pero Jesús no lo dijo.
Ellos argumentan, no, es que Jesús no dijo cuántas veces y entonces hay que hacerlo así una vez al año. Jesús dijo una vez al año. No, Jesús tampoco dijo una vez al año. ¿O sí lo dijo? Y si lo dijo, ¿dónde lo dijo? ¿Dónde está el pasaje donde Jesús dice, cada 14 de Nisan del calendario judío, al atardecer, ustedes participarán de la cena del Señor? ¿Dónde está el pasaje? ¿Dónde está la autorización bíblica? Es bonito que ustedes nos digan que las bodas se celebran una vez al año, el cumpleaños una vez al año, celebraciones históricas una vez al año. Sí, pero aquí no estamos hablando de cosas históricas ni celebraciones humanas, estamos hablando de lo que Dios mandó. ¿Dónde autorizó Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no bajo la ley mosaica, bajo la ley judía, que esa es la Pascua para la ley judía, ya no estamos bajo esa ley? ¿Dónde en el Nuevo Testamento Cristo dijo, cada 14 de Nisan, al atardecer, ustedes celebrarán el partimiento del pan y del jugo? ¿Dónde está? ¿O solamente se basarán en suposiciones? Pues creo que se basan en suposiciones, porque Jesús no lo dijo y no van a hallar el pasaje donde Jesús lo diga. Usted dirá, bueno, pero por ejemplo aprobado. Ah, sí. Bueno, por ejemplo aprobado, vamos a ver cuándo se debe participar de estos emblemas. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Existirá o no existirá un pasaje en la Biblia donde se nos diga cuándo los primeros cristianos, porque ellos dicen que así lo hacían los primeros cristianos, usted lo leyó en su página de internet, ellos dicen los primeros cristianos participaban de la cena del Señor una vez al año en el día 14 de Nisan del calendario judío? Ellos lo afirmaron. ¿Está este pasaje en la Biblia? No. Hay pasajes donde nos diga cuándo fue que los cristianos participaban de la cena del Señor. La respuesta es sí. Sí hay. Hay ejemplo aprobado en la Biblia de cuándo lo hacían. No así para el día 14 de Nisan una vez al año. Vamos a estudiar a ver si ellos tienen la razón o no. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, si nosotros estamos mal, pues esperaré que alguno de nuestros amigos testigos de Jehová nos mande la cita donde diga Jesús o los primeros cristianos que participaban una vez al año de estos emblemas. La esperaremos con ansias esa cita. Vayamos a la primera cita. Quiero que me acompañe a la cita que precisamente ellos utilizan para participar de la cena y nosotros también. Primero a los Corintios capítulo 11 versículo 23. Primero a los Corintios capítulo 11 versículo 23. Y quiero que ponga atención al versículo cuando lo leamos porque vamos a hacerle preguntas. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ok? Léalo detenidamente conmigo, otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya lo sabemos hasta de memoria. Ok, paremos en el 23. Según el pasaje de 1 Corintios 23, ¿quién instruyó a Pablo en cuanto a este mandamiento de la cena del Señor? ¿Quién, en otras palabras, quién le dijo a Pablo cómo hacer y cómo enseñar a otros en cuanto a la cena del Señor? ¿Quién se lo dijo? La respuesta es obvia, dice, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor. Ok, ¿quién instruyó a Pablo en cuanto a este tema de la cena del Señor? Jesús mismo. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, ¿ok? Jesús le dice a Pablo directamente qué era lo que tenía que enseñarle a los hermanos en Corinto. Recuerde, primera de los Corintios, es la carta. Me quita la inspiración este internet cada que se cae, tengo que hacer una pausa. Ok, ya se me fue el hilo de lo que estaba tratando. Otra vez, ya volvió. Yo recibí del Señor lo que también nos enseñó. ¿Quién instruyó a Pablo en cuanto a este mandamiento?
Jesús. ¿Pablo enseñaba lo que se le ocurrió o lo que el Señor le mandó? ¿Cuál sería la respuesta en base a 1 Corintios 23? Pablo enseñaba lo que Jesús le dijo que tenía que enseñar, lo que Jesús le mandó a enseñar, ¿cierto? Yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. En otras palabras, el Señor me enseñó a mí lo que tenía que ser. Yo ahora se los estoy compartiendo a ustedes tal como Jesús me lo dijo a mí. ¿Vamos bien hasta ahí? Tercera pregunta. ¿Tenía Pablo autoridad para instruir el cómo se debía hacer la cena del Señor? ¿El cuándo se debía hacer la cena del Señor? En otras palabras, ¿tenía la autoridad Pablo en cuanto a cómo se debía realizar este mandamiento y explicárselo a los demás? La respuesta es sí. ¿Quién le había dado esa autoridad? ¿Quién le había explicado a Pablo cómo, cuándo y de qué manera se tenía que llevar a cabo la cena del Señor? Jesús se lo había explicado. Entonces, a menos que usted niegue lo que está diciendo el apóstol Pablo, no podemos hacernos otro lado. Tenemos que concluir eso primero. Pablo fue con los hermanos en Corinto y les dijo: hermanos, tengo que enseñarles cómo participar correctamente de la cena del Señor. Porque en el versículo 17 de mismo de Corintios, hasta el versículo 22, Pablo los está corrigiendo por una mala realización, una mala utilización en cuanto a la cena del Señor. Y le dice: no, así no se debe participar de la cena del Señor. Se los voy a explicar porque el Señor me lo explicó a mí, dice en el versículo 23. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo: yo tengo la autorización de decirles cómo se tiene que hacer correctamente porque Jesús mismo me dijo y me explicó cómo se debe llevar a cabo esto. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en eso. Si los testigos no están de acuerdo en esto, entonces se están yendo en contra de la Escritura. Ahora, usted dirá: sí, hermano, pero ahí no se nos dice cuándo. No, lo que quiero establecer es primero algo. Pablo fue instruido por Jesús. Pablo, al ser instruido por Jesús, enseñaba a otros en cuanto a cómo se debía de hacer. Tercero, Pablo, al ser instruido por Jesús y al instruir a otros, Pablo era el que sabía cómo, cuándo y de qué manera se tenía que llevar a cabo este mandamiento. La forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí quiero que terminemos. Pablo iba de parte de Dios instruyendo a la hermandad y diciéndoles: así se tiene que llevar a cabo la cena del Señor. De esta manera se tiene que realizar, de esta manera se tiene que llevar a cabo este mandamiento. ¿Ok? No de cualquier forma, no como ustedes quieran, sino como Dios mandó. Pablo tenía toda la autorización de parte de Dios, instruido directamente por Jesús. Dicho esto, vamos al siguiente pasaje en cuanto a la cena del Señor. Y lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 7. Pasaje que, por cierto, los testigos de Jehová desprecian y no entran a explicarlo. ¿Por qué será? Porque contradice lo que ellos enseñan. Hechos 27. Dice Hechos 27: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, el mismo de 1 Corintios, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Preguntas en cuanto a este versículo 7. ¿Qué día estaban reunidos los discípulos? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Ok? No cuando cae el viernes, el sábado. Ellos dicen: el 14 de Nisan, el año 33, cayó en viernes. Entonces vamos a participar ese día, día 14, independientemente del día de la semana que caiga. No. ¿Cuándo estaban reunidos los discípulos? ¿Qué día se reunieron los primeros cristianos? Vamos a ver el ejemplo de los primeros cristianos. ¿Cuándo estaban reunidos los primeros cristianos? El primer día de la semana. No el 14 de Nisan. No el día que cayera el 14 de Nisan, cualquiera. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Segundo, ¿para qué se reunieron los discípulos ese día? Dice Hechos 27. En otras palabras, ¿cuál era la finalidad de la reunión el domingo? ¿Por qué se reunieron el domingo los discípulos? ¿Cuál era la intención de la reunión? Dice: para partir el pan. Los discípulos, los primeros cristianos,
No se reunieron el 14 de Nisan para partir el pan. Se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. No dice el día de la Pascua judía, no dice el día 14 de Nisan. Los primeros cristianos, por ejemplo, aprobado, nos están diciendo que ellos se reunían el primer día de la semana, el cual es domingo, con la finalidad de partir el pan. Ahora, siguiente pregunta, según Hechos 27. ¿Qué hacía Pablo con esos discípulos el primer día de la semana junto con ellos? ¿Qué estaba haciendo? Dice que les enseñaba. ¿Qué les enseñaba Pablo? Pues lo mismo que los instruía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Pablo estaba instruyendo a los hermanos. Pablo estaba instruyendo a estos hermanos el día domingo, no el 14 de Nisan, el día domingo, el primer día de la semana, porque se habían reunido los discípulos con la intención, con la finalidad de participar del pan y del jugo. Pablo les estaba enseñando. ¿Qué les enseñaba Pablo? Cómo llevar a cabo este mandamiento de Dios, del partimiento del pan y del jugo. Pregunta, ¿qué acaso, si está hablando de un pan común, acaso la finalidad de los primeros cristianos fue reunirse? Y vamos a mandarte a Pablo. Pablo, explícanos cómo partir este pan. No sabemos cómo partir el pan común. Nunca hemos comido pan común. ¿No sabrían cómo comer un pan común? ¿Que necesitaban que Pablo les enseñara? No, es que no era un pan común por el cual se reunieron. No se reunieron para tener un convivio. No se reunieron para tener una comelona, ¿verdad? No. Se reunieron con un propósito especial, con una finalidad. Reunidos los discípulos con la finalidad de partir el pan. ¿Pero cuál pan? ¿El pan común? No. Un pan que se necesitaba que alguien les explicara cómo y de qué forma se tenía que llevar a cabo este partimiento del pan. Ahora es interesante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 7, la palabra griega tiene el artículo definido que es ho, ¿verdad? En griego. Quedaría ho artos, que es el pan. Pero ese ho artos, el ho, es un artículo que es como cuando dicen... no sé, tengo muchos elotes, pero este es el elote, como diciendo, este es el mejor de todos. Ese ese artículo definido con el artos, hace de ese pan algo especial. No así en Hechos 20:11, que parece el ton artos, que es un pan común, ¿verdad? También se traduce como el pan, pero no es el pan, sino un pan cualquiera. Entonces lo que vemos, que la finalidad de Hechos 27, los discípulos estaban reunidos para partir el pan especial. Pero luego ahí mismo en Hechos, en el 20, versículo 11, recuerdan que este joven cae y Pablo baja y lo abraza y vuelve a la vida y está vivo y todo esto sucede. Y lo dice en el versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Este segundo pan del que habla en el versículo 11 no tiene ese artículo, sino tiene otro diferente, que habla de un pan común. Lo cual nos indica que la intención de Pablo, primero cuando estuvo reunidos con los discípulos en el primer día de la semana, que se reunieron para partir ese pan especial, Pablo les enseñó cómo partir ese pan especial y participaron de él. Luego, después, él siguió hablando y siguió explicándoles más cosas. Un joven cae, él baja, vuelve a la vida este joven. Y como Pablo tenía que salir al otro día, Pablo entonces ya participó y comió de un pan común. No de el pan, sino de un pan común, cualquiera. ¿Cómo lo sabemos? Por el griego. Si lo entendemos en el versículo 7, entonces vemos y lo unimos con 1 Corintios 11:26. Entendemos que Pablo instruía a los primeros cristianos de cómo realizar este mandamiento del partimiento del pan. En Hechos 27 vemos cuándo fue que se reunieron los primeros cristianos para realizar este partimiento del pan. ¿Y cómo sabemos que aquí se refiere del partimiento del pan? Porque Jesús hizo lo mismo allá en Mateo capítulo 26.
Y tomando el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso, otra forma de llamar a la cena del Señor es el partimiento del pan. Porque fue lo que Jesús hizo. Primero los Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante, nos dice lo mismo. Jesús tomó el pan y lo partió. Otra forma de llamar a este acto a realizar. Entonces, Pablo instruyó a los hermanos en Corintio de cómo participar de la cena del Señor. Y Pablo dice: Jesús me instruyó y me dijo cómo se tenía que hacer. Hechos 27. Pablo instruye a estos hermanos reunidos el domingo para partir el pan, con la intención de partir el pan, que es partir el pan especial, y Pablo les enseñaba, así como enseñó a los corintios, Pablo les enseñaba a estos hermanos de cómo participar de estos emblemas. ¿Ok? No de un pan común. Usted y yo no tenemos necesidad de que nos expliquen cómo partir un pan común. Si yo le doy a usted una concha de esas pan dulce, usted sabe cómo partirla y comerla. Pero si es un pan especial, tenemos que tomar en consideración todo lo que Cristo mandó en el caso de la cena del Señor. Tiene que ser un pan especial, con un reglamento especial a la hora de participar de él, haciendo memoria de lo que él hizo, no un pan común. Así como Cristo exactamente lo hizo también. Como ya vimos en el inicio, Cristo estaba comiendo la Pascua con sus discípulos. Luego hace una pausa y dice: ok, de aquí en adelante este pan ya no es el pan de la Pascua. Este pan que voy a partir significa algo diferente. Es algo diferente. Ya, deje la Pascua, ya participamos de la Pascua. Ahora este pan es algo diferente. Ahora tomó el jugo de uva. Ahora este jugo es algo diferente. Ya no es el jugo normal que estábamos tomando hace unos minutos. Ahora tiene un significado diferente porque vamos a participar de algo especial. Y Cristo les explicó qué significaba cada uno de estos emblemas. Pablo también lo hizo. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Por qué se reunieron los discípulos? ¿Cuál fue la intención de la reunión de los discípulos? Para participar de partir el pan. No el 14 de Nisan, no una vez al año. ¿Cuándo lo hacían los discípulos? El primer día de la semana. ¿Por qué Pablo no dijo: espérense, todavía no es la Pascua? Espérense hasta el día de la Pascua, el Señor participó en la Pascua. No, el primer día de la semana, domingo. Reunidos los discípulos para participar o para partir el pan. Entonces tenemos autorización de Dios para cuándo hacerlo. Los testigos simplemente dicen que porque las bodas se celebran cada año, Dios los va a celebrar cada año. Pero eso no es lo que los primeros cristianos hicieron. Eso no es lo que el apóstol inspirado por Dios y instruido por Jesús les decía a los hermanos en el primer siglo. Es el primer día de la semana, no el 14 de Nisan. Seguimos entonces. Vamos a otro versículo más. Hechos 2:24. No solamente el apóstol Pablo instruía a los demás de cómo, cuándo y cómo debían de hacer este partimiento del pan. Igual aquí en Hechos 24, el versículo 24 tiene el artículo definido, y luego en Hechos 2:46 no tiene el artículo definido. Entonces, ¿a qué me refiero? En el Hechos 2:24 habla del pan especial. Hechos 2:46 habla de un pan común. ¿Ya volvimos? Ya. Ok, entonces nuevamente Hechos 2:24 habla del pan especial porque tiene el artículo definido. Hechos 2:46 no es un pan especial porque no lo tiene, es un pan común. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 24. No nada más el apóstol Pablo instruía a los hermanos en la iglesia de cuándo hacerlo y cómo hacerlo, también los otros apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos 24. Perdón. Lo puse al revés. 42, perdón, lo puse al revés. No es 24, cambie el 2 hacia el otro lado. Hechos 2, 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Note, perseveraban en los primeros cristianos, los que se bautizaron aquel día en Pentecostés, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Concluir como los testigos de Jehová concluyen que porque Cristo participó durante una celebración de la Pascua, y ahí es que se tiene que hacer durante la Pascua, sería concluir de la misma manera que para bautizarse tenemos que esperarnos al día de Pentecostés, o a la fiesta de Pentecostés, porque en Hechos 2 se bautizaron en la celebración del Pentecostés. Entonces no podemos bautizarnos en otra fecha más que en Pentecostés porque se bautizaron en Pentecostés.
No, es una conclusión errónea. Ahora, bien, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este Hechos 2:42, cuando dice en el partimiento del pan, tiene el artículo que lo hace el pan especial. Pero y luego en el Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ese otro, el pan de Hechos 2:46, no tiene el artículo que lo define como especial, sino como un pan común. Por eso, en Hechos 2:24, los apóstoles instruían. ¿Qué es doctrina de los apóstoles? Doctrina de los apóstoles es una enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban a los nuevos cristianos a cómo partir el pan. Enseñaban a los cristianos, también dice, a cómo estar en comunión unos con otros. Enseñaban también a los cristianos a orar a Dios correctamente. Entonces, ¿qué acaso los primeros cristianos no sabían cómo partir un pan común? No, es que la doctrina o la enseñanza de los apóstoles era sobre ese partimiento de ese pan especial. El pan común no necesitaban que los instruyeran, todo el mundo sabe comer un pan. Pero para el pan especial, que representa es una celebración, ¿verdad? Una conmemoración, como dicen ellos, ¿verdad? Recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se tenía que hacer cada primer día de la semana, como en Hechos 27, que era instruido por los apóstoles, como Pablo instruía a los corintios y los instruyó a los hermanos en Hechos 27, como los demás apóstoles también instruían a los nuevos cristianos en Hechos capítulo 2 a cómo partir el pan, a cómo estar en unidad, en comunión unos con otros y cómo orar. Era un pan especial. No así el Hechos 2:46. Entonces, tenemos pasajes en la Biblia para saber cuándo participar de estos emblemas. Y no es una vez al año. No es el 14 de Nisan, como a ellos se les ocurre. No es como las bodas. No es como las fiestas. No es como las celebraciones del país de 16 de septiembre, 4 de julio en Estados Unidos, de independencia. No. Los primeros cristianos fueron instruidos a través directamente de nuestro Señor Jesucristo. Instruyó al apóstol Pablo, el cual instruyó a los hermanos en Corinto, el cual instruyó a los hermanos en Hechos 27 de cuándo participar. ¿Cuándo participar? El primer día de la semana. ¿Por qué se reunieron los discípulos en Hechos 27 el primer día de la semana? Se reunieron con la intención o con la finalidad de partir el pan. Reunidos los discípulos para partir el pan. El para es con la finalidad de. Al igual que en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué me bautizo? Con la finalidad de obtener el perdón de los pecados. ¿Por qué se reunieron los hermanos? Con la finalidad de partir el pan. ¿Cuál pan? El pan especial, la celebración, ¿verdad? El recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No el 14 de Nisan, no una vez al año, cada primer día de la semana. Déjenme que suba un poquito la transmisión de internet. Ya, ahí estamos bien. Ok, entonces, bíblicamente tenemos pasajes instruidos por Jesús, porque Jesús instruyó a Pablo y Pablo instruyó a los hermanos en Corinto. Porque los apóstoles también te instruían a los primeros cristianos de cómo participar del pan. Para hacerlo cada primer día de la semana. Porque esa fue la intención de los discípulos en Hechos 27. Muchos dirán, pero hermano, nada más es un pasaje. ¿Cuántas veces tiene Dios que decirnos algo para que sea cierto? Y para que lo hagamos así. Una vez. Y ahí está el ejemplo de los primeros cristianos. Los testigos dicen, los primeros cristianos lo hacían una vez al año. No, los primeros cristianos, Hechos 27, lo hacían el primer día de la semana. No una vez al año. No en el día que cayera el día 14 de Nisan. No, el primer día de la semana. Entonces, bíblicamente tenemos pasajes instruidos por Jesús a el apóstol Pablo para hacerlo cada primer día de la semana. No así
para hacerlo el mes de Nisan. Vamos a 1 Corintios 5:7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Quiero que me acompañe para que entendamos por qué Pablo dice que ahora participamos de algo nuevo, no de la Pascua judía, no de eso que se celebró y que Jesús tomó la oportunidad para hacer una nueva ley. No dice que celebremos el 14 de Nisan, dice el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ojo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para los cristianos, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Dice Pablo. Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo. Y Pablo lo entendía porque fue instruido por Cristo. Por eso Pablo instruyó a los hermanos en Corinto a cómo realizar correctamente la cena del Señor. Por eso Pablo estuvo con los hermanos el primer día de la semana participando del partimiento del pan, porque era instrucción del Señor. Porque eran la Pascua. Y la Pascua, la nueva Pascua, no la Pascua judía, la Pascua nueva de los cristianos no se celebra una vez al año. La Pascua nueva de los cristianos es Cristo. Y Cristo le mandó a Pablo y Pablo nos instruyó a nosotros de que fuera cada primer día de la semana. Y así lo hacían nuestros hermanos en el primer siglo. Ese es el ejemplo de los hermanos. Yo no veo un pasaje en la Escritura donde los hermanos en el primer siglo, porque los testigos dicen que los primeros cristianos lo hacían una vez al año. Y yo no veo ningún pasaje en la Biblia que diga que lo hacían una vez al año. Pero sí veo que lo hacían cada primer día de la semana. El primer día de la semana se reunían con la intención de partir el pan. Ese pan que representaba la Pascua nueva, nuestra nueva Pascua para los cristianos hoy en día, que es Cristo. No la Pascua de allá de la ley de Moisés. ¿Ok? Bien. Ya se me fue el tiempo. Vimos nada más la primera parte. Se va a alargar el discurso y creo que se alarga más cuando el internet se me está deteniendo aquí y se corta y se corta y se corta. Bien, entonces ya vemos que sí tenemos pasaje bíblico para hacerlo cada primer día de la semana. No tenemos pasaje bíblico para hacerlo una vez al año, el 14 de Nisan, el día que caiga, que porque así lo hicieron los primeros cristianos y no dieron cita de cómo lo hicieron los primeros cristianos una vez al año. Sin embargo, los cristianos lo hicieron cada primer día de la semana. Se reunían para partir el pan. Pero, obviamente, los testigos no lo quieren aceptar. Bien, vamos al primer error, nada más lo vamos a leer y lo vamos a explicar la próxima clase, si Dios nos permite. En la página 84 de este libro, Razonamiento a partir de las Escrituras de los Testigos, dice que solo los 11 apóstoles fieles participaron de la cena del Señor. Error, no es cierto, es una falsedad y lo vamos a explicar. ¿Por qué dicen esto? Bueno, lo vamos a explicar también. Pero ellos dicen, de los 12 apóstoles, nada más 11 participaron de la cena del Señor, porque esos son los que van al cielo. Esos son los 144,000. Judas no participó de este emblema, no participó de la conmemoración del pan y el jugo. Cristo lo corrió antes de participar del pan y del jugo. ¿Y por qué hacen esta explicación? Es otra vez sus falsas doctrinas. Pero vamos a leer lo que dice ahí en este libro que les mencionaba. Fíjense cómo dice en la página 84 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Dice, ¿quiénes participan del pan y del vino? ¿Quiénes participan del pan y del vino? Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, poco antes de su muerte, los 11 seguidores fieles a quienes Jesús dijo, fíjese cómo empiezan desde ahí. Los 11 seguidores fieles están diciendo que Judas no era fiel, que Judas no participó. Los 11 seguidores fieles participaron. Hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo. ¿Ok? Entonces, están diciendo, fíjese, cuando Jesús participó del pan y del jugo, participó con sus 11 apóstoles fieles.
Y Jesús hizo un pacto con ellos. ¿Ok? De que ellos son parte de los 144,000 que irían al cielo. Pero esto es falso. ¿Ok? Lo explicaremos la próxima clase. No me quiero adelantar y quiero que vayamos todos en el mismo razonamiento. Pero quiero que vayan entendiendo cómo usan estas frases y las introducen la frase antes de leer el versículo. ¿Por qué hacen esta técnica que tienen ellos de poner palabras antes de que la persona lea el versículo? ¿Por qué? Para que cuando lea el versículo la persona esté influenciada por la idea y no mire lo que realmente el texto dice. Esa es la técnica. Entonces te digo... fíjese cómo está diciendo aquí. Antes de leer cualquier versículo, ya nos está preparando en nuestra mente diciendo, Cristo participó con los 11 nada más de la cena del Señor. Judas no participó. Y Cristo dijo, hago un pacto con ustedes, porque ustedes son los que van a estar conmigo en el reino de mi Padre. ¿Ok? Nada más ustedes. Entonces, cuando nos den la cita, y que usted lee la cita en estos libros de ellos, usted ya tiene la idea de lo que ellos explicaron y ya no le ayuda a ver lo que el texto realmente dice. Le nubla la visión porque usted creyó a lo que ellos están diciendo, que es mentira. Y lo vamos a probar con la Biblia, que es mentira que nada más los 11 participaron de la cena del Señor ese día. La Biblia lo aclara, ¿ok? Y no es verdad lo que están diciendo ahí. Ellos nada más nos van a mostrar un pasaje que aparenta con esta explicación que nos dieron previa, porque el pasaje ni siquiera lo declara literalmente, pero la explicación que nos dan nos preparan en nuestra mente para cuando leamos el pasaje digamos, sí. No. Cuando leamos todos los pasajes paralelos, entenderemos, no, nos están engañando. Me estás engañando, estás mintiendo. Pero ya lo explicaremos. Ok, entonces acompáñenos en la próxima clase, si Dios lo permite. Creo que esta clase va a ser extensa porque mezclan muchos temas, mezclan muchas ideas con tal de establecer una falsa doctrina. Y tenemos que ir desmenuzando. Ya desmenuzamos la primera parte. Ellos dijeron, ¿qué es lo que acabamos de derribar o de establecer que no es cierto? Bueno, que Jesús dijo que el 14 de Nisan se tiene que participar de la cena del Señor una vez al año. Y que así lo hacían los primeros cristianos. Ellos lo dijeron en su escrito. Y lo tenemos ahí. Y puede usted ir a accesar a internet y verlo. Y no es cierto. Jesús nunca dijo el 14 de Nisan. Y tampoco los primeros cristianos participaron una vez al año el 14 de Nisan. ¿Cuándo participaron? ¿Cuándo se reunían los discípulos? El primer día de la semana, domingo. Para participar del pan. Pero bueno, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Seguimos con este estudio y seguimos desglosando estas doctrinas y vamos a derribar también esta que dice que nada más los 11 participaron de la cena del Señor y Judas fue expulsado. ¿Ok? Bien.